Concha Urquiza estuvo en nuestra ciudad de 1939 a 1943 como resultado de una vida que la llevó a una especie de desarraigo permanente. De Morelia a Hollywood y a la Ciudad de México, de ahí a la vida conventual hasta recalar como docente en San Luis Potosí, al que dejó 2 años antes de su misteriosa muerte. Además, su paso transcurrió por el Partido Comunista y otras organizaciones contradictorias. El glamour de Hollywood, donde practicó el guionismo, la colaboración con revistas literarias, su abrazo acendrado al catolicismo. Con todo, en su obra, principalmente su poesía, lo que hace de ella una figura muy atractiva en la literatura nacional, donde frecuentemente se califica como poeta mística. Durante su estancia en San Luis, Concepción Urquiza fue maestra y amiga de un joven seminarista que estudiaba letras, Joaquín Antonio Peñalosa. Convertido con los años en uno de los autores más sobresalientes del siglo XX entre nosotros, Peñalosa pareció haber hecho de la figura de esta poeta un enigma personal. Por una parte, siempre se negó a sospechar siquiera que la autora haya atentado contra su vida, y, por otra, la tuvo siempre como una escritora de finas hechuras en lo mejor de la poesía española de prosapia. De ese modo, cuando en pequeñas reuniones de escritores y críticos no faltara quien refiriera la gran carga de erotismo en la obra de Concha Urquiza, él se mostraba siempre dispuesto a defender y probar su contenido más bien místico, aunque se le señalaran los muchos paralelismos entre el Cantar de los Cantares y los motivos de esta autora, al igual que la innegable dualidad formada por el impulso sexual y su sublimación en el misticismo. Comienzo de este modo mi breve comentario sobre el libro Tálamo de Minerva Margarita Villarreal, porque ahí, a diferencia de buena parte de la obra de Concha Urquiza, el erotismo y la subyugación amorosa se revelan con toda claridad, aunque salpicados continuamente con lenguaje y símbolos de evidente raigambre bíblica, lo que es frecuente y plausible en la poesía hispanoamericana. Con más de una decena de libros de poesía publicados, Margarita Villarreal ha merecido también distintos premios y reconocimientos. Desde 2005 funge como directora de la Capilla Alfonsina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución donde también se desempeña como docente. Con todo, como siempre, cuando los lectores o los críticos consideramos solamente los datos biográficos de un poeta, no tardamos en comprender que ahí, más que una relación de hechos, nos aguardan pistas e indicios para favorecer un encuentro más hondo y cabal con su obra, porque es ahí donde encontramos los hilos con los que el creador construye un otro orden, el suyo, y son sus temas el entramado de una experiencia en una geografía y un tiempo determinados, una historia y una perspectiva personales, singulares e irrepetibles, que se revelan en la lectura. Si el erotismo es la fuerza de vida que subyace en todo deseo, antes y después de cualquier posible concreción, entonces no debe quedarnos duda de que un erotismo sutil se desencadena en este libro de Minerva Margarita Villarreal. Hay en él una naturaleza convocada en sus contenidos esenciales a los que se les impone una gran carga metafórica, cabras y delfines y gaviotas, el amado y el tálamo nupcial, la muerte como último tálamo, el pecho del amado como puerta a la negra hondura de la subyugación amorosa, el agua y las piedras y el Dios y el cielo, el sol y el polvo, el Padre y la nieve, las palabras que nos asedian en poemas, ora breves y delicados, ora de mayor aliento y casi salmódicos, entre la voz del poeta y la que se proviene con frecuencia insospechada, más allá a la voz del poeta. Georges Bataille escribió en Las lágrimas de Eros, su último libro publicado en 1961 en Francia, el que es una especie de excursión en la historia del erotismo y la violencia, lo siguiente, cito: en la violencia del triunfo,
en el desorden de mi risa y mis sollozos, en el exceso de los embelezos que me hacen pedazos, me aprovecho de la similitud entre el horror y la voluptuosidad que me trascienden, entre el dolor más extremo y el gozo insoportable. Fin de cita. Tal la poesía que nos acecha en este libro de Minerva Margarita Villarreal, una de las escritoras más importantes de su generación en nuestro país, misma que pudimos escuchar leída por su propia voz el pasado miércoles 26 de marzo en el Instituto Potosino de Bellas Artes.